recibir a Juan Villoro. Si me permiten, voy a hacer una breve presentación de Juan Villoro, que no la necesita, pero vamos a cumplir con los protocolos habituales. Escritor, periodista y dramaturgo, Juan Villoro nació en la Ciudad de México en 1956. Ha sido profesor en la UNAM y profesor visitante en las universidades de Yale, Princeton, Stanford y Pompeu Fabra de Barcelona, así como en la Fundación de Nuevo Periodismo creada por Gabriel García Márquez. De 1995 a 1998 dirigió La Jornada Semanal, suplemento del periódico La Jornada. Ha obtenido numerosos reconocimientos en México, donde es miembro del Colegio Nacional desde 2014. A nivel internacional ha recibido los premios José Donoso y Manuel Rojas, otorgados en Chile por el conjunto de su obra. En España, el premio Herralde por su novela El Testigo, el premio Vázquez Montalbán por sus crónicas de fútbol Dios es Redondo, y los premios Rey de España, Diario Madrid y Ciudad de Barcelona por su labor periodística. En Argentina, el premio ACE por su obra de teatro Filosofía de Vida, y en Cuba, el José María Arguedas por su novela Arrecife. Ha traducido libros de Lichtenberg, Goethe, Resori, Schnitzler, Hofmannsthal, Capote y Green, y su obra ha sido traducida a más de 20 lenguas. Sus libros más recientes son El Vértigo Horizontal, Una ciudad llamada México, y Examen Extraordinario, antología de 30 años de cuentos. Bienvenido, Juan Villoro, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto enorme recibirte y darle la bienvenida a nombre del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Maryland y del Instituto Cultural Mexicano de la Embajada de México en Estados Unidos. Eida. Hola, buenas tardes. Yo soy Eida Meredith, soy la directora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Maryland, y estamos aquí una vez más para continuar con nuestras conversaciones a la distancia en la serie Hojas de Otoño, que tenemos el placer de realizar en colaboración con el Instituto Cultural Mexicano, aquí en Washington, D.C. Nuestro agradecimiento va para Ixnic, Iruegas, y a los amigos del instituto, que son varios, muchos, y queridos y entrañables, por estos momentos que nos permite tender estos puentes literarios y culturales con México. Y gracias también a nuestros colegas que servirán de interlocutores hoy, moderadores, intérpretes, y a los asistentes que nos acompañan. Hoy recibimos a Juan Villoro, un gran amigo con quien hemos compartido los últimos años varias veces, porque no solo fue nuestro visitante distinguido en la cátedra Juan Ramón Jiménez, sino que inauguró nuestra cátedra José Emilio Pacheco en honor de nuestro colega de más de 20 años, y que hacemos también en colaboración con el Instituto Cultural Mexicano desde el 2016. Bienvenido, Juan, a esta tu casa en el más norte de México. Muchas gracias. Es un gusto también presentarles a los interlocutores de Juan esta tarde, que son parte de nuestro departamento, y si se pueden manifestar, por favor, para verlos. Empiezo con mi colega Ryan Long, que es profesor asociado en el Departamento de Español y Portugués en nuestra universidad. Sus investigaciones se enfocan principalmente en política, literatura y producción cultural en México y América Latina. En el 2008 publicó el libro Fictions of Totality, The Mexican Novel 1968 and the National Popular Stage. Sus otras publicaciones incluyen análisis del conflicto en Chiapas, el cine mexicano y la obra de Juan Villoro. Está por publicarse en la primavera del 2021 su nuevo libro Queer Exposures, Sexuality and Photography in Roberto Bolaños Fiction and Poetry. Y también está trabajando en otro libro sobre Hans Meyer, el arquitecto suizo y director del Bauhaus que vivió en México de 1939 a 1949. La otra interlocutora de hoy es Nidia Mariana Reyes, que es estudiante de quinto año del programa de doctorado en español en la Universidad de Maryland. Estudió licenciatura en letras españolas en la Universidad Autónoma de Chihuahua y la maestría en literatura latinoamericana de la Universidad de Texas en El Paso. Actualmente está trabajando en su tesis doctoral, donde estudia textos literarios, proyectos digitales, documentales y prácticas culturales que representan el viaje migrante de México y Centroamérica a los Estados Unidos. Y por último, presento también a Cecilia Bataúz, que es de Entre Ríos, Argentina. Obtuvo su maestría en español en la Universidad de Virginia Occidental en el 2016 y en la actualidad es estudiante también de quinto año de la Universidad de Maryland.
Su disertación estudia el uso del humor, la sátira y la parodia en la tira argentina Inodoro Pereira, El Renegado, de Roberto Fontana Rosa, como medio para cuestionar, reelaborar y representar los mitos y las figuras del imaginario nacional argentino desarrollado a partir de la cultura letrada del siglo XIX. Así que sin más, le doy la palabra a nuestro invitado de honor hoy, Juan Villoro, y les recuerdo a ustedes que en la última sesión pueden básicamente hacer preguntas en el chat que Cecilia moderará y se las hará llegar a Juan. Antes de darle la palabra a Juan, una parte, extender el agradecimiento infinito a los colegas que están detrás de la tecnología y que hacen posible que podamos vernos y hablarnos y grabar y mostrarlo. Janelle Brennan, Jeff Maurer y Enrique Quiroz. Muchas gracias. Juan, el micrófono es para ti. Muchas gracias a todos los que han hecho posible esta reunión virtual. Gracias al Instituto Cultural de México en Washington, a ISNIC y Ruegas, por su apoyo, y por supuesto a Eida Meredith de la Universidad de Maryland, en la que siempre me he sentido muy acogido y que ha tenido una larga tradición de apoyar tanto a alumnos como a profesores mexicanos que han sido ahí tan destacados. Mencionaba Eida la figura de José Emilio Pacheco, que tanto tiempo estuvo en Maryland, lo mismo Jorge Aguilar Mora y algunos de los escritores mexicanos que ahora están marcando la pauta de nuestras letras, también pasaron por las aulas de Maryland. Pienso, por ejemplo, en Álvaro Enrique o en profesores universitarios como José Ramón Ruiz Sánchez, que también se formó ahí en Maryland. Entonces, es un privilegio poder conversar con ustedes. Convinimos el profesor Ryan Long y yo que yo hiciera una pequeña exposición de temas relacionados con la crónica y el cuento, que son los dos géneros que él ha estado trabajando con ustedes, para posteriormente pasar a una zona de preguntas y respuestas que seguramente será más provechosa, al menos para mí. Yo me inicié escribiendo cuento y hasta la fecha considero que es el género más exigente de la prosa. Por supuesto que cuando yo ingresé a un primer taller de cuento a los 15 años, no tenía idea de jerarquías entre los géneros literarios. Simple y sencillamente me pareció que a esa edad yo era incapaz de escribir mucho, es decir, de escribir una novela o un libro completo, y me pareció que el cuento se acomodaba a mis intenciones porque era un género breve. Sin embargo, muy pronto descubrí las exigencias que tiene y sobre todo el hecho de que habiendo en América Latina una muy larga tradición de cuentistas, podía yo entrar desde muy pronto en contacto no solamente con los cuentos de los autores que yo entonces leía con fervor, como Borges, Cortázar, Bioy Casares, Rulfo, Ibargüengoitia y muchos otros, sino también con las teorías del cuento, porque es un género que ha apostado tanto a la forma que no es casual que los cuentistas escriban decálogos del cuento, como por ejemplo lo hizo Horacio Quiroga, y que esta reflexión llegue hasta nuestros días. Es el caso, por ejemplo, de Ricardo Piglia, el escritor argentino, que se interesó mucho en explorar esta forma tan sucinta, tan breve, y que tiene exigencias enormes para quien la practica. El cuento moderno, que de algún modo proviene de Edgar Allan Poe, posteriormente de Anton Chekhov, tiene que ver con la idea de que lo más importante no necesariamente es lo que se dice, sino aquello a lo que se alude. Cuando yo escribo un cuento, trato de tomar en cuenta esta idea, el hecho de que, como dice Ricardo Piglia, todo cuento cuenta dos historias. Por un lado, la anécdota, la trama, aquello que nos llama la atención porque son los sucesos que alguien nos está contando, pero luego algo más profundo, que es el significado de esa trama, el sentido profundo de los acontecimientos. Nosotros leemos una historia que anecdóticamente nos puede parecer interesante,
pero poco a poco descubrimos que esa historia gravita y tiene un peso hondo en los personajes. Es decir, le otorgamos un significado. Estábamos leyendo algo que nos podía parecer curioso y de pronto leemos una historia que es particularmente significativa. Lo que leíamos es la historia de una traición, un amor, una lealtad, una venganza hecha mucho tiempo después, etc. ¿No? Hay un cuento de Raymond Carver que me parece emblemático al respecto, que es la historia de una gente, un grupo de amigos, todos hombres, que van a un fin de semana de pesca, han anhelado durante mucho tiempo poder realizar este fin de semana de excursión, y cuando llegan al lugar en donde se van a poner a pescar, un lugar apartado en donde ellos acampan, descubren que en el río hay una mujer muerta. Es una mujer joven, semidesnuda, que probablemente ha sido víctima de violencia sexual y que está detenida en el fondo del agua porque se ha atorado con unas ramas. Entonces se encuentran ellos ante un predicamento. ¿Qué hacer? Han estado esperando durante mucho tiempo ese fin de semana de pesca y de repente la realidad les propone algo diferente. No solo la pesca, sino que hay un cadáver en ese sitio. Uno de ellos piensa que deben regresar, dar parte a la policía, pero los demás dicen, la mujer ya está muerta, no vamos a solucionar nada con eso, podemos posponer el asunto y podemos disfrutar de este fin de semana de pesca que tanto tiempo hemos esperado. Y deciden hacer eso. Entonces, esa es la historia evidente. Lo menciono para poner un ejemplo de cómo se construye un cuento con dos planos, con dos historias. Se trata de una historia singular. No siempre ocurre eso. Hay algo sorprendente en encontrar un cadáver. Hay algo ultrajante, hay algo estrujante, es duro de aceptar, y sin embargo la reacción que tienen estas personas es no arruinemos nuestro fin de semana de pesca. Y en efecto eso hacen. Y ahí el lector entiende que ya se está insinuando una segunda historia. ¿Por qué nos cuentan esto? ¿Qué está pasando? En la mente de uno de los protagonistas algo empieza a resquebrajarse, algo empieza a romperse. Cuando él regresa a su casa, confronta a su mujer y lo primero que le dice es, había una mujer allá arriba en el sitio al que fuimos a pescar. ¿Cómo que había una mujer? Y le cuenta que había una mujer muerta, etcétera. Y su esposa se sorprende de que ellos, de manera inhumana, hayan seguido con su diversión cuando había una mujer muerta en el agua. En ese momento, el protagonista y también el lector entienden que la historia que se estaba contando era la historia de una ruptura matrimonial. Es una persona que ya no puede querer a su mujer, que no puede querer al otro, que se ha alejado de ella al grado de deshumanizarse de esa forma, preferir la pesca a cumplir con un deber moral que era el de dar cuenta de lo que allá ocurría, y ahí se entiende que esa relación ha fracasado. Entonces, lo que parecía una anécdota curiosa sobre un día de pesca a punto de ser arruinado y que tiene una circunstancia escabrosa, terrible, pero que continúa como un día de pesca, se convierte en la crisis de una pareja que estaba ya larvaria. Yo creo que así es como se escriben algunas de las mejores historias. Por eso Hemingway dijo que el cuento es como un iceberg. Nosotros vemos fuera de la superficie una pequeña masa del iceberg, pero lo más importante está oculto, está abajo. Y eso es lo que define a un cuento. Lo que no se dice, aquello a lo que se alude, esta historia soterrada, que en el caso del cuento de Raymond Carver, que se llama Everything is Turning to White, todo se está tornando blanco o todo está virando hacia el blanco. Entonces, en ese relato, ¿no?, entendemos perfectamente el significado de lo no dicho, porque es lo que está dándole un peso especial a la trama. Cuando yo empecé a escribir cuentos no estaba tan consciente de esto, aunque como digo, las teorías del cuento
abundan y las frases al respecto también. Y yo me formé en talleres de cuento, primero con el escritor ecuatoriano Miguel Donoso Pareja, posteriormente con el escritor guatemalteco Augusto Monterroso, y lo que escribí durante mucho tiempo fueron cuentos, pensando que ese era el género que más se acomodaba a mí. Como dije, primero por la aparente facilidad de escribir textos breves, pero luego me di cuenta que era un género muy exigente y por lo tanto mucho más fascinante. Yo creo que en literatura lo que es sencillo no necesariamente tiene valor. Con esto no quiero decir que uno deba sufrir mucho para escribir, pero la literatura proviene de conquistar cosas que no se han conquistado y de buscar efectos, resultados, logros que no se han obtenido. Entonces, escribir en el género del cuento es, por supuesto, un gran desafío. Y luego viene también el componente adicional de tratar de reunir cuentos. Un buen libro de cuentos es un libro que se empieza 10 veces, si consta de 10 cuentos, y se remata 10 veces. Todos los cuentos deben ser distintos para que tengan sentido autónomo y al mismo tiempo todos deben tener una familiaridad que permita que estén en esa reunión precisa y no en otra. Entonces, es realmente un género que a mí me parece apasionante hasta la fecha. Mi libro más reciente, como ya dijo Eida, es Examen Extraordinario, que es una antología de 30 años de cuentos. Dejé fuera los cuentos de mis primeros 3 libros y me concentré en los últimos 30 años, incluyendo 2 cuentos que son inéditos. Yo ahí traté de ser fiel, pues, a un sentido literario que me permitiera unir estos cuentos más a partir de mis emociones personales y mi memoria que de un sentido crítico, porque yo creo que Ryan Long puede ser un mucho mejor crítico de lo que yo escribo que yo mismo. Yo he escrito libros de ensayos sobre otros autores, pero no puedo ser muy objetivo respecto a mi propia trayectoria. Entonces reuní los cuentos que en la franqueza del recuerdo se me imponían con más fuerza, por supuesto tratando de establecer equilibrios, que si había varios protagonizados por mujeres, pues hubiera otros protagonizados por hombres, si había varios en tercera persona, que hubiera otros en primera persona, en fin, tratando de dosificar ciertos recursos, aspectos, escenarios, etcétera, pero básicamente apelando más al recuerdo que a un criterio de rigor que no puedo tener respecto a mí mismo. Al escribir cuentos, pienso que lo más importante es tener un final dominado y yo escribo los relatos más bien de atrás hacia adelante, es decir, sé hacia dónde van los personajes y una vez que ya tengo ese final, trato de conducirlos para que ese final parezca, por un lado, sorprendente, porque si no, no tiene mayor chiste escribir cuentos, y al mismo tiempo que sea profundamente congruente con todo lo anterior. Es decir, que el lector tenga un cierto asombro y que ese asombro sea lógico respecto a lo que se ha propuesto en esa historia. Escribo cuentos muy relacionados con temas cotidianos de México, con temas de la identidad nacional, de la que me burlo un poco. El primer cuento de ese libro se llama Mariachi. Un mariachi es un símbolo de la identidad y a mí me interesaba tratar el tema de un mariachi con crisis de identidad, lo cual es algo perfectamente posible. Alguien puede ser un exponente de la cultura folclórica mexicana con enorme éxito y al mismo tiempo estar harto de esa vida, querer llevar un destino completamente distinto, que es lo que hace mi mariachi, pero al hacerlo se mete en problemas personales bastante fuertes y entonces su nueva identidad lo confronta con cosas que no pensaba vivir. Y así la mayoría de los cuentos tienen que ver con confrontaciones culturales, algunas de ellas me parece que son muy irónicas. También en el libro abordo la forma en que México suele ser visto por los extranjeros, las expectativas que hay respecto a nosotros, esa dosis de folclore que, por ejemplo, los turistas norteamericanos, no solo los turistas, sino en general los extranjeros, esperan de nosotros y la necesidad muchas veces de satisfacer ese folclore. Uno de los relatos que lleva el nombre de Amigos Mexicanos trata precisamente
de un escritor fracasado mexicano que se dedica a acompañar a un periodista norteamericano que quiere escribir un reportaje particularmente vibrante, escalofriante, si es posible, sobre la realidad mexicana. Y le sucede a este reportero que se llama Katzenberg lo peor que le puede pasar a alguien que busca sordidez en México, y es que todo lo que encuentra es más o menos normal. No se enfrenta a noticias asombrosas, escandalosas que él pudiera cubrir. Entonces, el amigo que lo ha acompañado, que es un escritor fracasado mexicano, decide darle una ayudada y le empieza a poner en escena situaciones aparentemente mexicanas, ¿no? Es decir, lo confronta con horrores, cosas escabrosas, que es lo que se espera de un país como México, del que cuando se habla en la prensa internacional se destacan pues situaciones como la violencia que tiene, la contaminación, la peculiar cultura que ha llevado pues a los cuadros de Frida Kahlo o las películas de Luis Buñuel, en fin, es todo este aspecto que va, digamos, del presunto surrealismo mexicano a los extremos de la violencia. Entonces, esta historia, amigos mexicanos, es un poco una burla de esa circunstancia de la avidez de lo exótico que suelen tener ciertos extranjeros y de cómo lo exótico puede ser una representación convincente. Es decir, el protagonista hace que lo que ahí pase le parezca una noticia a Katzenberg y que Katzenberg escriba de ella, ¿no? Incluyendo un secuestro del reportero. Entonces, bueno, eso es lo que yo escribo más o menos en clave de cuento. Me podría detener en otros relatos, pero no quisiera abusar de la palabra, pero también practico el género de la crónica. Curiosamente, la primera crónica que escribí en mi vida fue un texto sobre mi maestro en el cuento. Les contaba yo a ustedes que estuve en el taller de Augusto Monterroso y en una ocasión Sergio Pitol, gran escritor mexicano que dirigía a principios de los años 80 un suplemento cultural, La Semana de Bellas Artes, me dijo, ¿por qué no escribes una crónica de Tito Monterroso como maestro? Y a mí me pareció un pretexto muy positivo para darle las gracias a mi maestro por las muchas enseñanzas que me había dado. Entonces fue el primer texto de no ficción que yo escribí, curiosamente, sobre mi maestro en la ficción. A partir de entonces empecé a combinar los textos de ficción con los de no ficción por diversas razones, algunas muy personales, como tener pretextos para salir de mi casa. La escritura es un trabajo muy solitario, sobre todo la de ficción. Estás entre cuatro paredes todo el tiempo. Ahora lo estamos todos por la pandemia, pero esto que es, por supuesto, una vocación literaria, en ocasiones puede ser hartante porque sientes que pierdes el contacto con los demás y sobre todo a mí me pasó que entendí que la crónica me permitía ponerme a prueba en circunstancias que yo no había decidido y entender que en esa realidad quien tiene la razón es el otro y no yo. El escritor de ficción puede ser un tirano total. Vladimir Nabokov decía, mis personajes tiemblan cuando me les acerco. Él los tenía a raya como si fuera un general con sus ejércitos. Eso puede hacer un autor de ficción y puede matar a sus protagonistas y puede hacer que llueva durante 60 años, puede crear todo tipo de efectos especiales según su capricho y según su arbitrio. Pero el cronista tiene que atender a la lógica de la realidad, que muchas veces es más abusiva que la lógica de cualquier autor de ficción, sobre todo una realidad como la latinoamericana, que es tan desaforada, que ocurre sin pedirle permiso a nadie y que es difícil de justificar. Entonces, como cronista te tienes que poner a prueba ante esa realidad que está exigiendo explicaciones que no siempre se consiguen, y al mismo tiempo debes tener el compromiso ético de que lo que dices tenga que ver con lo que la gente verdaderamente sintió, pensó, sufrió. Entonces, empecé a combinar las dos líneas de la escritura, la de ficción y las de no ficción, y hasta la fecha, pues paso de un registro a otro, ¿no? Escribo también en otros géneros, pero Ryan Long y yo decidimos concentrarnos en el tema de la crónica
y el cuento. Mi libro más reciente en el género de la crónica es El vértigo horizontal, una ciudad llamada México. El título proviene de Argentina, como tantas cosas en lo que yo he escrito, no porque fuera de un autor argentino, sino porque un escritor francés llegó a Buenos Aires y casi de inmediato lo llevaron a conocer La Pampa, salió afuera de la ciudad y ya en La Pampa le preguntaron, ¿qué le parece esta extensión sin límites? Y él contestó con esa facilidad que a veces tienen los franceses para acuñar expresiones, dijo, es un vértigo horizontal. Esto le maravilló a Borges, que había buscado una expresión para La Pampa y no la había encontrado, pero a veces los extranjeros, con el asombro que les da conocer algo inédito para ellos, pueden dar con ese tipo de frases. Y el vértigo horizontal define perfectamente esa extensión sin límites, porque normalmente nuestra percepción del vértigo tiene que ver con el sentido de la gravedad, ¿no? Nos asomamos a un abismo y sentimos vértigo de la posibilidad de caer, ¿no? Pero hay lugares tan extensos, tan ilimitados, que en lo horizontal pueden producir vértigo, como la Pampa, como un desierto inmenso, como un salar, o como la Ciudad de México, que durante muchos años ha sido básicamente una marea de casas bajas, se ha redensificado en los últimos años, se ha vuelto una ciudad progresivamente vertical, pero yo quería captar los últimos 50 años de horizontalidad en esta ciudad. También la ciudad ha cambiado de múltiples maneras, ya tiene otro nombre. Yo nací en un lugar que se llamaba oficialmente Distrito Federal y desde hace un par de años ya la ciudad se llama Ciudad de México y tiene su propia constitución, se convirtió en un estado del país, tiene su propia constitución. Yo fui parte del grupo de 28 ciudadanos que escribieron la propuesta de esa constitución, es decir, el borrador, y luego eso pasó a los diputados que ya la modificaron. Pero entonces todo este proceso me llevó a escribir un libro que se llama El vértigo horizontal. El texto más antiguo es de hace un cuarto de siglo, es un texto que tiene que ver con el metro de la Ciudad de México, que yo escribí poco después del levantamiento zapatista de 1994. Ese levantamiento fue muy importante porque el legado indígena había sido muy valorado en México en la medida en que pertenecía al pasado. México mostraba gran orgullo por sus pirámides, por los tesoros que teníamos en los museos, pero rara vez se hablaba de los indígenas en tiempo presente. Así fue como nos educaron en la escuela primaria, hablando de los mayas, de los aztecas, como gente del pasado, nunca del presente. Y los zapatistas demostraron que buena parte de los mexicanos pertenecen a comunidades indígenas y quieren estar formando parte de nuestra modernidad. Por eso ellos dijeron, nunca más un México sin nosotros. Entonces, en el 94 ocurre el levantamiento y poco después yo escribo un texto sobre el metro de la Ciudad de México. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? En principio nada, pero la mirada de los zapatistas nos adiestró de otro modo. Yo empecé a buscar símbolos prehispánicos en mi propia cotidianidad, en mi propio mundo. La Ciudad de México fue edificada sobre el bastión de los aztecas, hay enormes saldos de ese mundo y el metro ofrecía sorprendente contacto con el mundo prehispánico. Por principio de cuentas, todas las cosmogonías prehispánicas comienzan en una gruta del origen y culminan en Mictlán, como dicen los aztecas, o Xibalbá, como dicen los mayas, que es la gruta del final, el inframundo de los muertos. Y el metro, al suceder bajo la tierra, pone en contacto con este espacio de inframundo. Por otra parte, las líneas del metro fueron diseñadas conforme a un códice pictográfico, es decir, cada estación tiene un emblema y la gente que no sabe leer y escribir puede entender que está en la estación Insurgentes porque ve una campana, que es la campana que tocaron los insurgentes para iniciar la independencia de México, y así sucesivamente. Cada estación tiene un emblema pictográfico. Entonces, las líneas integran un códice, como fue códice prehispánico. Hay una estación que se llama Panteones porque está cerca de
unos cementerios, y ahí una cédula junto a una pieza colonial dice: la tierra es matriz y tumba, lo cual está aludiendo justamente a este ciclo vital. En otra de las estaciones, en Pino Suárez, hay una pirámide. En estaciones modernas como Insurgentes hay frisos de imitación prehispánica. Total que la lectura del metro vista a los ojos del reclamo zapatista que pedía que se incluyera el mundo indígena en la modernidad, me hizo entender de otro modo nuestro sistema de transporte colectivo, que es el nombre oficial del metro. Y ese fue el primer texto que escribí, sin saber que muchos años después escribiría un libro sobre la Ciudad de México. He sido testigo de muchas cosas aquí, de modo que mi libro tiene que ver con asuntos de primera mano, pero también con cosas que no conozco tanto y donde opero yo como reportero. Por ejemplo, un episodio sobre los niños de la calle, que es una de las peores realidades que hay en la Ciudad de México, en donde yo hago entrevistas y voy a entender o a tratar de entender una realidad que no conozco de primera mano. El libro está estructurado conforme a líneas de lectura, así como uno puede ver una ciudad o conocer una ciudad a partir de las líneas del metro. En este caso hay 6 líneas que tienen que ver con estos textos más bien autobiográficos, en donde yo soy testigo de primera mano de cosas que han pasado en la ciudad, otro con los lugares de la ciudad, otro personajes de la ciudad, sobresaltos en la ciudad, y así sucesivamente. Entonces el libro se puede leer de distintos modos. Uno podría leer nada más una de estas líneas, como decir: voy a conocer París o Nueva York a partir de una línea del metro, bajándome en las estaciones y conociendo ese lugar. Entonces uno podría leer todo a partir de una línea, o uno puede ir leyendo de principio a fin sucesivamente todas las crónicas. Después de 25 años llegó el momento de darle fin a ese libro, que ya de alguna manera había crecido al compás de su tema. Se parecía demasiado a la Ciudad de México en el sentido de que era muy caótico, había crecido de manera vertiginosa, y yo tenía que ponerle fin. Yo por un momento sentí que más que un editor necesitaba un urbanista para ordenar ese caos. Entonces empecé a pensar cuál es el tema para ponerle fin: la constitución de la Ciudad de México, el cambio de nombre de la ciudad, el inicio de una ciudad más bien vertical respecto a una ciudad horizontal. Y estaba yo dudando de cómo ponerle fin cuando la propia tierra me propuso el desenlace de mi libro. Volvió a temblar en la Ciudad de México en el 2017, y como siempre la gente se volcó a las calles tratando de ayudar, y yo escribí un texto, una especie de letanía que se llama El puño en alto, tratando de capturar el gesto más significativo de esas jornadas, que era el momento en que los brigadistas de rescate levantaban el puño para que todos los demás guardaran silencio y se pudiera escuchar si alguien seguía con vida. Ese gesto solidario, que ojalá tuviéramos en otras circunstancias, era lo que cifraba, lo que definía la resistencia ante el terremoto y la noción de pertenencia. Éramos de ese lugar. Entonces escribí una letanía en donde yo apostrofo al lector, lo convierto en protagonista de ese texto, diciendo lo que él es, ¿no? Entonces comienza con la frase: eres del lugar donde recoges la basura. Me pareció que el mejor sentido de la pertenencia era justamente el de poderte hacer cargo de los desperdicios, ¿no? Es muy fácil sentir orgullo por tu ciudad cuando el equipo de la ciudad gana un campeonato o cuando hay algo especial en esa ciudad, pero la verdadera pertenencia es estar dispuesto a recoger el tiradero, a recoger el desperdicio, a socorrer a la gente después de un terremoto. Entonces, ese texto concluyó, pues, el libro El Vértigo Horizontal. Entonces, bueno, les he contado un poco el trabajo que yo hago en 2 géneros diferentes: el cuento, la crónica. Por supuesto que he escrito crónicas de muchos otros temas distintos. En la crónica no puedo falsear a la verdad. Todo cronista es subjetivo, porque tiene una serie de prenociones, prejuicios, parcialidades, tentaciones, pero en la medida de lo posible el cronista trata de acercarse a lo comprobable,
a la verdad. Entonces, El Vértigo Horizontal es un libro sin ficción, pero claro, con la subjetividad de un cronista. Pues yo con este repaso del trabajo abriría deseando que continuáramos en la vía más fecunda del diálogo y agradeciendo de entrada a Nidia, a Cecilia y a Ryan por su compañía. Entonces, Ryan y Nidia Mariana, adelante, creo que ya podemos comenzar el diálogo con Juan. Ok, fantástico. Bueno, qué placer estar aquí. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos y muchísimas gracias a Mariana por estar aquí también, y a Aida Yeshnik y a Cecilia y a todos que han hecho esto posible, digamos, ¿no? Y Juan, gracias mil por ese recorrido por tus pensamientos sobre la crónica y sobre el cuento, y también tu propia historia con respecto a esos géneros. Y estaba pensando en el cuento que pasamos entre nosotros, amigos mexicanos, y la imagen del iceberg, ¿no? que mencionaste con respecto a Hemingway. Y el modo en que el cuento, a través del personaje de Katzenberg, que tiene el lema flotar en la profundidad, y luego el narrador protagonista se burla de la gente con lema, ¿no? Pero es un protagonista que lamenta no tener un mundo interior, que él se considera alguien como completamente superficial, literalmente, ¿no? Que falta de mundo interior. Y a lo largo del cuento, a través de varios diálogos y trucos y artificios, se da cuenta de que sí tiene un mundo interior y que entra en su propia profundidad, digamos, pero solamente con la ayuda de otras personas. Entonces yo diría que de ningún modo, por lo menos en este cuento, eres tú un tirano sobre tus personajes, sino que dejas respirar o negociar o dialogar o no conocerse muy bien sus propios personajes. Y ese conocimiento depende entonces de lo que la otra gente de otros sitios, de otras profesiones, o gente quizás un poco más valiente como Gonzalo, ¿no? En el cuento, les enseña. Y estaba pensando mucho en la rigidez de la identidad de que burlas el mariachi y de que el narrador burla cuando se burla de gente con lema, ¿no? Y algo muy sorprendente en la crónica sobre Santo Domingo, a la plaza de Santo Domingo. Y en esa crónica hay un personaje central, Julián Pablo, que fue confesor de Buñuel. Y es algo casi chocante por ser tan sorprendente, por lo visto, ¿no? Entonces quería preguntarte que, pues, ¿cómo encuentras detalles como este cura que era confesor de Buñuel y que dio un discurso en una iglesia, ahí en Santo Domingo, si me acuerdo bien, sobre la cultura que te pareció a ti como cronista como súper contemporáneo? Y entonces, dos preguntas. ¿Cómo encuentras esos detalles como ese? Y la idea de un cura experto en Buñuel me parece que es algo tan sorprendente que mucha gente no lo vería. Entonces, hoy en día, pues, ¿cómo podemos usar el lenguaje y las palabras y la escritura para superar los prejuicios y las categorías reductivas, ¿no? Por ejemplo, no imaginarnos que un cura pudiera ser experto en Buñuel. Sí. Muchas gracias, Ryan. Bueno, es muy, muy estimulante lo que planteas y trataré de contestarlo. Era muy, muy importante para mí y me alegra mucho que lo hayas dicho, que en los cuentos los personajes pasaran por un proceso de autoconocimiento, sorprendiéndose de lo que son ellos, ¿no? Al hablar de Mariachi decía yo que es un personaje con una crisis de identidad, pero esto lo lleva pues a conocer otras partes de sí mismo y a explorarse como no lo había hecho. En ocasiones el lector
entiende a los personajes mejor de lo que ellos mismos se entienden, como nos pasa en nuestra propia vida, que somos muy buenos juzgando a los demás y decimos, pero ¿cómo es? A ver, esta pareja se tiene que separar porque es un desastre cómo se llevan, y no nos damos cuenta de lo que nosotros hacemos con nuestra pareja. Es decir, siempre el juicio hacia los otros puede ser a veces más, nos parece más racional. Entonces, yo sí creo mucho en el cuento como transformación. Es decir, un personaje entra al cuento de una manera y descubre algo, y yo esperaría que al lector le pasara lo mismo. Es decir, que no fuera indiferente ante esta historia, sino que dijera, aquí pasó algo que yo no esperaba y hubo un cambio, hubo un descubrimiento importante. Yo creo que para existir nosotros necesitamos ser dichos. Cuando alguien nos dice, oye, ¿te ves triste? Nos damos cuenta de que estamos tristes. Por supuesto que en ocasiones ya lo hemos valorado, pero muchas veces el contacto con los otros nos define. En el caso del protagonista de Amigos Mexicanos, por ejemplo, él recibe a Katzenberg, este periodista norteamericano, y el periodista le roba sus ideas, que es algo que ocurre mucho con la visión colonial que los norteamericanos tienen de México, por ejemplo. En vez de pedirle un artículo, y eso lo digo en Amigos Mexicanos, a un escritor mexicano, lo que hacen es que mandan a un periodista norteamericano que entrevista al escritor mexicano, cita una frase de ese escritor y luego reproduce todas sus ideas como si fueran suyas, ¿no? A mí me acaba de pasar con la revista The Economist, por cierto, en un artículo sobre la crónica, que es muy normal. Te entrevistan durante una hora, aparecen 2 o 3 citas muy breves tuyas, ¿no? Y todo lo demás que dijiste se lo atribuye el autor como cosa suya. Entonces, lo que es importante para mi protagonista es que cuando él ve esas ideas escritas por Katzenberg, se da cuenta de que tenía ideas. Es decir, antes él había dicho espontáneamente a cualquier cosa, y ahí el mérito del periodista, por supuesto, es darle ese relieve a lo que dijo, y dice, pues yo tenía algo que pensar y no me había dado cuenta. Y efectivamente él se siente muy mal en su situación familiar, está separado, ha fracasado como escritor, tiene que escribir guiones que no siempre le salen. Entonces está buscando que alguien lo auxilie, que alguien llegue en su ayuda. Y yo creo que ahí, al medirse con el otro, empieza a descubrir cosas de sí mismo, y también él empieza a manipular al otro, empieza a manipular la realidad de una manera pícara, ¿no? Entonces a mí me parece que en ocasiones en este cuento, pues todo es un poco picaresco, irónico, porque el personaje es alguien que no tiene, el protagonista no tiene muchos escrúpulos, su vida está medio destruida y trata de salir adelante aprovechándose de los demás. Y ahí también hay un giro irónico, porque él se queja de que el norteamericano, el gringo, se aproveche de él, pero él también acaba aprovechándose de esa circunstancia porque le pagan por eso, porque le conviene, etcétera. Entonces es un camino de doble vía. Mencionabas tú cómo llegar a temas como el sacerdote que es confesor de Buñuel. Bueno, en ocasiones te enteras de eso por casualidad o por suerte, pero yo creo que tanto el cronista como el cuentista son personas que deben establecer conexiones entre partes de la realidad que normalmente no se han tocado, ¿no? Esta frase que en inglés es connecting the dots, ¿no? Conectar los puntos es algo que hacen los escritores, yo creo, para revelar pliegues de la realidad que parecían estar aislados el uno del otro. Entonces, poder darle un sentido unitario a dos cosas que aparentemente no tienen que ver, nos revela algo de la realidad y de los personajes. Luis Buñuel fue un escritor ateo y prácticamente podemos decir que era un hereje, porque en su filmografía siempre critica radicalmente a la iglesia de una manera muy, muy dura. Pero, ¿cómo puedes tú ser hereje si no existe la iglesia? Si no tienes ese adversario colosal, ¿no? Si no existe alguien que pretenda la santidad, ¿no? Entonces, no es casual, me parece, que uno de sus mejores amigos fuera un sacerdote, porque se peleaban muy a gusto.
yo tuve la suerte de conocer a Julián Pablo, fraile dominico, que por otra parte era un fraile muy ilustrado. En México, especialmente los dominicos y los jesuitas han tenido una tradición cultural muy rica, han sido grandes educadores, teólogos, filósofos, artistas, y Julián Pablo era un muy buen pintor y también era cineasta, y él dirigió el mejor cineclub cuando yo era joven. Yo por eso lo conocí, fíjate, Ryan, porque el centro cultural universitario que tenían los dominicos muy cerca del campus de la universidad era el cineclub donde mi generación descubrió a Fellini, a Buñuel mismo, a Antonioni, todos los grandes, a Godard, a todos los grandes directores de los años 60 y 70. Entonces, esa educación la recibimos gracias a la cultura un poco heterodoxa de este sacerdote dominico. Entonces se volvió muy amigo de Buñuel, al grado de que Buñuel se confesaba con él. Ahora, no creo que se confesaba para recibir la absolución, porque no creía en el cielo ni creía en la religión. Su manera de confesarse era discutir y pelearse, ¿no? Y como buen aragonés era muy terco y se peleaba con él. Y contaba Fray Julián que tenía incluso las cenizas de Buñuel. Eso sí, yo no lo pude establecer, porque el sacerdote era un poco fantasioso también, y ahí sí yo ya no pude saber si él era también el custodio de las cenizas de Buñuel. Pero me pareció un dato sorprendente, y yo creo que la crónica o el cuento están hechas para esto, para que partes de la realidad que parecen totalmente antitéticas, separadas, un hereje, un ateo y un sacerdote, bueno, ¿de qué te sirve ser hereje si no hay alguien con quien pelearte o si no hay una iglesia ante la cual protestar? Y entonces encontré pues a los rivales, y eso dio lugar a uno de los pasajes de mi libro, El vértigo horizontal. Fantástico, Juan, gracias. Es tan sugerente lo que dices sobre esa necesidad de adversarios y las tensiones, y lo sorprendente del cuento es una tensión que se alivia al final del cuento, pero las tensiones en la crónica son mucho más sutiles, me parece, que están ahí para que la crónica termine quizás más abierto, ¿no? Bueno, voy a pasar la palabra a mi alumna y a Mariana para que también siga nuestra conversación, pero muchísimas gracias, fenomenal. Bueno, pues primero muchas gracias al Instituto Mexicano, al Departamento de Español por esta oportunidad, y también muchas gracias a Juan por la charla tan interesante, pero sobre todo por los textos que están buenísimos. El doctor Ryan y yo hablábamos de cómo disfrutamos leerlos, y bueno, a mí en lo personal me divierten un montón. Entonces, pues muchas gracias. Quería preguntar acerca también del cuento. Estamos relacionado con lo que estaban hablando. Y entonces, en el cuento de Los Amigos Mexicanos, usted retrata de manera, a mí me parece excepcional, la idea de México como un espacio ficcional o también exótico. Incluso hasta el Katzenberg del cuento, que usted acaba de mencionar, busca una buñuelización de México. Entonces, quería preguntarle cómo es posible conciliar esta idea del México exótico con su idea personal y su idea cotidiana de México. Entonces, ¿dónde está esta línea divisoria entre la ficción, la realidad y las expectativas de México? ¿No? Porque puede ser mucha presión las expectativas que se tienen de México. Claro, claro, tienes toda la razón, Nidia Mariana. Yo creo que la cultura mexicana, que es extraordinariamente rica, ha desatado expectativas muy grandes, y ha habido escritores extranjeros, por ejemplo, D.H. Lawrence, Malcolm Lowry, Graham Greene, Langston Hughes, Jack Kerouac, Roberto Bolaño y muchos otros que han ayudado a crear un México extraordinario y hasta cierto punto mitificado. Yo fui muy amigo de Roberto Bolaño, y yo le pregunté en una ocasión, ¿por qué no has regresado a México? Que era el país del que más escribía él, ¿no? De hecho, la última palabra de su novela enorme, 2666, es precisamente México.
Y él me contestó muy en su estilo, porque le gustaba crear historias para todo. Dijo, yo no voy a México porque seguramente me van a matar. Era una respuesta que le gustaba dar para hacerse un poco el interesante como tantos autores. Yo creo, sin embargo, que lo que él no quería era desmitificar aquello que tan cuidadosamente había mitificado a través de los años. Él había vivido en una etapa formativa muy importante en México y luego había creado un México de su imaginación absolutamente extraordinario. Y entonces yo creo que él no quería confrontar ese México literario con un México real que pudiera disolverlo, ¿no? Entonces, ahí hablamos pues también de las expectativas que los autores tienen respecto a los países. Y yo como escritor mexicano estoy enormemente agradecido de tener un campo de trabajo tan rico, porque me parece que tú eres de Chihuahua, ¿no? Entonces, digo, Chihuahua es tan distinta a Chiapas, que a su vez es totalmente distinta a la costa del Pacífico, que es totalmente distinta a Tijuana, etcétera, ¿no? Ayer hablaba un escritor de Tijuana en una conferencia que yo escuché y decía, se habla de la frontera, pero en realidad hay muchas fronteras, hay muchos nortes. Entonces, esta multiplicidad cultural es una riqueza que solo podemos agradecer. Pero eso es una cosa, y otra cosa es el estereotipo de lo mexicano. O sea, de qué manera esta riqueza se convierte en algo esperado y ya iconográficamente representable, cómo se crea una expectativa de cómo se debe conducir el mexicano, que por supuesto ha habido muchos arquetipos al respecto. La figura del mexicano en los westerns, por ejemplo, como un tipo flojo, borracho, poco confiable, etcétera, pues es una manera de representar al mexicano. Las caricaturas, los dibujos animados de Speedy González, por ejemplo, otra manera arquetípica de representar al mexicano. Y luego, por ejemplo, la apropiación extranjera de figuras como Frida Kahlo, ¿no? Es decir, Frida Kahlo, una pintora que de manera muy genuina ya nunca buscó un exotismo, era una pintora surrealista que hizo una obra muy singular y que tuvo una vida muy especial y vivió conforme a un criterio muy original su propia vida, pero que luego ya la figura de Frida Kahlo en manos de Madonna, en manos de Salma Hayek, de un ballet alemán, etcétera, se convierte en un mito no necesariamente relacionado con la persona que realmente fue. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? Entonces, yo en mi literatura he tratado, por un lado, de reflejar lo mexicano. Por ejemplo, hay un cuento mío que se llama El Crepúsculo Maya, que trata de unos mexicanos de la Ciudad de México que hacen un viaje a Oaxaca y luego cruzan rumbo a Yucatán por el istmo de Tehuantepec, y en Oaxaca se encuentran con algo que yo he visto muchas veces, que es un hombre en cuclillas ofreciendo iguanas, que es algo muy raro, ir por una carretera y de pronto te ofrecen una iguana, como si las iguanas se compraran por emergencia o por antojo, ¿no? Como decir, ¡ay, qué bueno! Yo lo que quería era una iguana, enfreno a toda velocidad y me la llevo. ¿Qué haces con una iguana? Entonces, eso es real, eso sucede en México y yo me pregunté qué pasaría si yo comprara esa iguana, la compran mis personajes y todo el viaje cambia por lo que pasa en relación con la iguana. Entonces, ahí yo no estoy tratando de ser exótico, pero es algo que ocurre en México, es algo peculiar, forma parte de nuestra realidad. Entonces, yo creo que la literatura mexicana, cuando se refiere a la identidad, al sentido de pertenencia, a la propia cultura, se despliega en una zona un poco indecisa, en donde está, por un lado, esta multiculturalidad tan rica y, por otro lado, su expresión distorsionada a través del folclore o a través de expectativas que buscan satisfacer la mirada ajena. Y me parece muy importante este criterio de la mirada ajena, porque yo creo que nadie puede ser típico para sí mismo, ¿no? Yo no puedo decir en la mañana, hoy desperté sintiéndome más mexicano que nunca, ¿no? O sea, a mí no me queda más remedio que ser mexicano, porque así nací y ese es mi ambiente. Yo no creo que un personaje mío deba beber tequila para parecer mexicano, sino que debe beber tequila porque le guste hacerlo o porque sea dipsómano o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que un elemento importante es pensar en este sentido
de la mirada ajena que busca ser satisfecha. En el caso de Amigos Mexicanos, en efecto, hay un periodista extranjero que está buscando un México museográfico, escenográfico, ¿no? Que represente esta realidad, ¿no? Y porque si no, su crónica va a parecer que le falta color local. ¿Dónde está lo mexicano? Que es algo que a mí también me ha pasado como escritor. En ocasiones, textos míos que no tocan temas aparentemente muy típicamente mexicanos. Por ejemplo, si unos personajes van en la carretera y se les descompone el automóvil, eso puede pasar en cualquier lugar. Y algún lector extranjero podría decir, ¿dónde está lo mexicano? ¿No? Yo creo que esa pregunta, que es atributo de la mirada ajena, es cuando se pasa de lo multicultural a la posibilidad de que eso se distorsione en función de una realidad que se vuelve exótica, folclórica, ¿no? Yo creo que esos extremos son así. Ahora, hay muchos artistas mexicanos, yo también he escrito sobre ese tema, que les gusta posar de mexicanos porque se dan cuenta que también hay un mercado para eso. En Amigos Mexicanos está este personaje que quiere recuperar el penacho de Moctezuma, aparentemente, y al que lo peor que le podría pasar es que le dieran el penacho, porque él es una especie de azteca muy exitoso en Viena, porque va al museo en donde está el penacho y pide firmas y se convierte en una celebridad, y mientras pueda protestar va a tener un eco y un foro, pero si recuperara el penacho se acabaría su cometido y su sentido. Entonces la paradoja es que él está exportando identidad, o sea, es como un indígena for export, ¿no? Lo cual es una contradicción de términos. Entonces, bueno, a mí me gusta jugar con esas categorías. Creo que nuestra literatura es enormemente rica cuando toca lo genuino, y desde luego es peligroso volverse un escritor que quiera ser fácilmente exportable a través de lo exótico, pero existe siempre el recurso de volverse irónico al respecto, ¿no? Y es un poco lo que he tratado de hacer en Amigos Mexicanos. Pues muchas gracias. No sé si, bueno, voy a hacer otra pregunta y Sí, luego, con gusto. ya que estamos hablando de lo, pues de lo prehispánico, del penacho de Moctezuma y todo eso, hablando un poco de la crónica del metro, usted hace referencia al mundo prehispánico y bueno, yo pensaba que ahora que el Día de Muertos acaba de pasar, ¿no? Hablando de todo esto del folclore y la presencia de ese mundo, del mundo del mito, pareciera estar más cerca de nosotros. Sin embargo, también me interesa saber, ¿cómo ve usted la relación de los mexicanos con lo indígena actualmente? Porque sus referencias en el metro parecen apuntar un poco también a que lo queremos mantener, ¿no? Tenemos los símbolos, tenemos todas las referencias y está un poco suspendido en el tiempo. Pero también como que un poco oculto, ¿no? Un poco enterrado, si está con la referencia del metro. Entonces, quería ver cuál era su opinión acerca de esto. Sí, en esa crónica del metro yo menciono que los pasajeros del metro han sido de alguna manera seleccionados socialmente, porque si uno toma el metro en la Ciudad de México, rara vez ve a una persona blanca o rubia. Si la ve, probablemente es un turista que tomó el metro, pero para la mayoría de la gente que tiene recursos, el metro es algo que se toma en París o en Nueva York, no en la Ciudad de México. De alguna manera, el metro es un sistema de segregación racial. Todos los días, más de 5 millones de mexicanos viajan en el metro de la ciudad. Por supuesto que hay mucha gente, yo soy metronauta y bueno, circulo mucho en el metro, pero básicamente se trata de gente que no tiene otro medio de transporte posible. Entonces, hay una segregación. Entonces, yo hablo de los símbolos prehispánicos en el metro, pero los herederos de esa cultura son gentes que van ahí como si fueran deportados, digo yo, ¿no? Porque están siendo sojuzgados por una realidad socioeconómica que evidentemente no los considera los herederos de los pueblos originarios, sino simplemente la mano de obra forzosa que puede cumplir los trabajos mal pagados, ¿no? Entonces ahí hay un elemento que yo creo que hay que ver cómo la población del presente en esa crónica
es una población subyugada, aunque los símbolos indígenas sean vistos de otra manera. Creo que las cosas han cambiado bastante desde el punto de vista cultural, gracias primero al levantamiento zapatista y luego a numerosas comunidades indígenas que de manera complementaria encabezaron sus luchas. Comunidades como Cherán, por ejemplo, que es un municipio autónomo en Michoacán, en donde ellos no le rinden cuentas al Estado mexicano, son tan autónomos como los zapatistas, lograron la autonomía por vía legal, no con un levantamiento armado. Están todas las múltiples asambleas de Oaxaca, en donde se decide por usos y costumbres, y hay proyectos de nación muy interesantes y no todos iguales. El mosaico indígena es muy variado, son más de 60 comunidades, y entonces hay propuestas significativas. La mayoría de estas comunidades están congregadas en el Consejo Indígena de Gobierno, pero también hay otros grupos que representan a los indígenas. Entonces, yo lo que creo que es importante es que en el imaginario actual ya es muy difícil pensar que los indígenas deben estar excluidos, ¿no? Lo cual no quiere decir que estén incluidos. Yo participé en la campaña de una candidata del Consejo Indígena de Gobierno para que pudiera ser vocera, es decir, representante de los pueblos indígenas en las pasadas elecciones de 2018. Ella es María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy. Yo fui miembro de la asociación civil que la postuló porque se necesitaba una asociación civil que fuera respaldada por el Instituto Nacional Electoral, y me pareció muy importante apoyar esta causa para que los indígenas pudieran hablar de sus proyectos en la campaña presidencial. Pero naturalmente no llegó a la boleta, y esto no fue posible, entre otras cosas, porque las firmas se tenían que recabar en teléfonos celulares de gama alta, una tecnología privilegiada a la que las comunidades indígenas no tienen acceso. Solo 2 estados de la República, Chiapas y Nayarit, lograron las firmas suficientes, pero se popularizó bastante la causa y se establecieron redes entre distintas comunidades indígenas, y hoy en día yo creo que cada vez más el tema está en la agenda nacional. Pero al decir cada vez más, no estoy diciendo que esto es suficiente. La mayoría de las lenguas indígenas están amenazadas, ninguna es una lengua oficial. México no tiene una lengua oficial, pero el español es la única lengua que verdaderamente circula con título de lengua que parecería oficial. Entonces hay mucho trabajo por hacer con esas comunidades, ¿no? Entonces es todo un tema, y en los textos que yo he escrito, pues ha sido progresivamente importante relacionarme con eso, sabiendo que soy ajeno a esa realidad, ¿no? Yo creo que nadie puede hablar en nombre de los indígenas. Recientemente di una conferencia en donde hablaba de este tema, pero quienes deben expresar la poesía indígena son los propios indígenas, y yo creo que esas voces todavía no han sido suficientemente escuchadas. Pues muchas gracias. Y hablando un poco de la tecnología y de la crónica, quería preguntarle qué piensa de la crónica en el contexto actual. No solamente por el paso a lo digital, ¿dónde va? Y la pregunta de dónde va a estar la crónica, ¿no? ¿A dónde pertenece ahora? Sino también en una época donde la verdad es algo tan debatido, ¿no? Es una cosa que tarda en llegar, que es difusa. Entonces, ¿cómo ve usted la crónica? Sí, la cultura digital ha cambiado la circulación de la información de una manera vertiginosa. Por un lado, esto ha sido muy benéfico porque podemos tener información que antes no teníamos, lo cual es magnífico. Lo que escribimos puede circular en forma insospechada, lo cual también es estupendo, pero al mismo tiempo enfrentamos problemas muy graves. El primero de ellos es la crisis de las plataformas noticiosas independientes como modelo de negocios. Es decir, los periódicos que solo dependen de sí mismos tienen los días contados, y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque los periódicos que pueden sobrevivir, y es el caso mexicano, pero es el caso de otros lugares también, deben tener negocios paralelos para apoyarse en ellos. Entonces, esto hace que tengan intereses creados. Si ese periódico tiene una cadena de hospitales o una cadena de cines, pues no va a tocar ciertos intereses porque debe responder a esas empresas también.
Entonces, el periódico, que solamente era un periódico, pasa por un momento muy difícil porque los anunciantes ya no acuden a ellos como antes y la gente busca noticias gratuitas en Internet y el lector no se ha convertido en un activista que pague lo suficiente para leer noticias. Entonces, ese es un tema muy grave. Luego está el tema que tú mencionas, la famosa posverdad, que fue la palabra que escogió el diccionario Oxford en 2016, después de que Donald Trump ganó las elecciones a la presidencia y siendo Trump el tuitero más poderoso del planeta. Entonces, en el mundo de las redes sociales y de la distorsión de la verdad, de las fake news, yo creo que ahora es muy difícil competir. Hay un estudio del MIT hecho en 2018 sobre la propagación de falsedades y verdades en las redes y señala este estudio que una mentira tiene 6 veces más posibilidades de circular en las redes que una verdad. Es decir, las redes prefieren las mentiras porque suelen ser más atractivas o más escabrosas o más escandalosas, ¿no? Y entonces esto es muy grave porque la circulación de la verdad está siendo contenida. Creo que todo esto reafirma la importancia de la crónica y la importancia del periodismo. No podemos abandonar la búsqueda de la verdad. Eso es, o sea, y precisamente porque la verdad está amenazada, porque está en entredicho, es muy importante ejercerla, pero los medios para hacerlo no son los idóneos. Entonces estamos en una situación contradictoria en que la verdad se ha vuelto más importante que nunca y los políticos le hacen cada vez menos caso, al menos los políticos populistas, por ejemplo, lo han demostrado. Por otra parte, la economía de la información está muy castigada y entonces es una situación compleja, pero al mismo tiempo fascinante. Y yo creo que de ahí tendrán que salir, yo creo que resultados positivos. Yo no dejo de ser optimista respecto al periodismo porque cada vez que leo una buena crónica, recupero la importancia que esto tiene para la gente. Y yo creo que la crónica es la mejor manera de vincular la información con la emoción, es decir, de hacer que una noticia que puede llamar la atención por alguna razón estadística, etcétera, se convierta en una historia que apele a los sentimientos de los lectores. Yo creo que esa es la función de la crónica, trasladar la información a la emoción, porque la crónica recupera la vida irrepetible de quienes sufrieron un tsunami, de quienes vieron un golpe de Estado, de quienes lograron un campeonato, en fin, las cosas que son noticia las recupera desde dentro, reviviéndolas con toda intensidad, y esto hace que el lector se comprometa con ellas. Y muchas veces cuando se trata, por ejemplo, de temas de denuncia, el lector siente la obligación de hacer algo a cambio, ¿no? Quiere dar una respuesta. Entonces, eso es lo que moviliza a los lectores, ¿no? Como pasó con el caso Watergate, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que acabó con un periodo presidencial. Gracias, doctor. No sé si... Quizás Ryan, una última pregunta breve, porque contener a Juan Villoro en 1 hora y media es casi milagroso. Todavía nos quedan las preguntas que tenemos de los asistentes. Entonces, quizás una... Bueno, es que en tu escritura, Juan, hay críticas de la rigidez de la identidad que son cómicas, pero a la vez son súper serias. Pienso en lavar el dinero en Arrecife, en el tráfico de ojos, en disparo de Argón. Y claro, en la crónica sobre el metro, pensando en esa frase genial, pero muy triste, ¿no? Que la manipulación del pasado en el metro es también parte del racismo funcional, ¿no? Lo que acabas de explicar. Y pensando en la dificultad de los medios ahora con la verdad, lo que acabas de comentar con respecto a la pregunta de Mariana,
¿Tiene sentido todavía la idea de un escritor comprometido? ¿Cuál sería el compromiso político del escritor, si lo hay? O si es más bien pensar en escritura literaria y activismo como cosas distintas. Sí, yo creo que la idea del escritor comprometido, tipo Jean-Paul Sartre en los años 60, un escritor más o menos iluminado que aclara la realidad en su conjunto, es una idea, yo creo que ya de modé, es una idea para mí me parece anticuada. Y creo que además en América Latina el resultado de un escritor que se convierte como en el intérprete de toda la realidad puede llevar a distorsionar su participación social, a convertirlo en una especie de profeta para cosas que él mismo ignora. No es casual que en América Latina los escritores opinen sobre la reforma fiscal, sobre los derechos del mar, sobre la instalación de un aeropuerto, sobre cosas en las que no pueden ser expertos, ¿no? Entonces, creo que esta figura de un escritor que se va volviendo más importante por su representación social que por su obra misma, es peligrosa y solo se explica por el atraso cultural del país donde esto ocurre. Es decir, un escritor como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que ha dominado con excelencia una forma de la dificultad, como es la escritura, la novela, un escritor muy, muy culto, prolífico, que domina prácticamente todos los géneros y que tiene muchos intereses políticos y habla frecuentemente de ellos. ¿Qué sucede cuando es visto como alguien que puede no solamente opinar sobre esa realidad compleja que es el Perú, tal y como comienza su novela Conversación en la Catedral, sino se le pide que él la solucione, que él cambie esa realidad? Y él mismo creo que fue víctima de ese espejismo cuando se lanzó a la presidencia. Yo creo que es un despropósito que un escritor pretenda salir de sus páginas y arreglar esa realidad. Afortunadamente, Vargas Llosa no fue presidente, lo digo afortunadamente para él. Seguramente hubiera sido mejor presidente que Fujimori, no lo dudo, pero hubiera arruinado su carrera política y hubiera arruinado simultáneamente, y peor aún, su carrera literaria. Entonces yo creo que entender al escritor como una especie de gran profeta es un vicio que hemos cometido con excesiva frecuencia en América Latina y que se le habla 24 horas al día como si estuviera de guardia para decir las verdades nacionales. Ahora, dicho todo esto, viene la otra parte, lo que tú comentabas, el activismo. O sea, yo creo que un escritor puede, como ciudadano, aparte de esto, tratar de hacer algo para cambiar una realidad que suele ser muy injusta. Entonces, yo en lo personal, como cronista, he tratado de dar cuenta de realidades complejas, adoloridas, que me lastiman, y al mismo tiempo, como ciudadano, pues he tratado de participar en causas como esta que mencionaba yo, de Marichu y Patricio, pero no considero tener yo la llave de la cerradura para resolver los problemas, y por supuesto que sería un error gravísimo pensar que soy yo quien puede no solamente solucionar las cosas, sino incluso juzgarlas, ¿no? Ayer me preguntaban en una entrevista qué calificación le pones al presidente. Yo dije, es muy intrascendente lo que yo pueda calificar de esa manera. Me parece una cuestión prepotente decir yo le pongo, como si yo fuera un consumidor de presidentes, yo le pongo esta calificación al presidente, ¿no? Yo como analista debo ser suficientemente sensato para tratar de ver cuál es la calificación que le está poniendo la población. Eso es lo que yo debo ver como analista. Y ahí hay una cosa de humildad que no siempre tiene el cronista, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en la primera elección de Donald Trump. Yo leí muchísimos reportajes donde lo descartaban como alguien que no podía conectar para nada con la gente, y esto era demasiado orgulloso y arrogante porque no trataba de ver lo que pensaba mucha gente. Y mucha gente podían no estar de acuerdo con esa gente, pero había que saber lo que pensaba. Entonces yo creo que también esa válvula de seguridad de todos nosotros es pensar que la razón no está en lo que nosotros decimos, no somos esos profetas, sino la razón está en la realidad misma, ¿no? Y no hay que perder eso de vista.
Muy bien, bueno, gracias. Sí, me hace recordar de la charla que diste en Harvard hace un par de semanas y te referiste mucho a Octavio Paz y cerraste esa charla con una frase genial: "The future of the past is yet to come", lo cual me recordó mucho la conclusión de Laberinto, ¿no? Que es, por fin somos contemporáneos de todo el mundo, que es una profecía, pero una profecía súper humilde también, ¿no? Porque somos contemporáneos, pero ¿y ahora qué? Y nada más, bueno, cierro con algo que también mencionaste cuando estabas respondiendo a la pregunta de Mariana, que hay que recuperar lo irrepetible. Y eso me parece una frase genial para pensar en esa humildad, que obviamente no se puede recuperar lo irrepetible. Entonces estás diciendo que hay algo siempre más allá de ese esfuerzo de recuperación que hace el escritor, que hace visible algo, pero no pretende repetirlo, digamos, ¿no? Entonces no tiene esa llave. Pues entonces eso me pareció súper sugerente, súper interesante. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Gracias a ti, Ryan, como siempre. Bueno, y ahora llamamos a Cecilia Bataúz, que va a hacerte llegar, Juan, las preguntas que tengan, y animamos a todos los que están participando de que escriban sus preguntas en el chat. Adelante. También, como dijo Mariana, quisiera agradecer tanto al departamento como al instituto y al profesor Ryan Long y por supuesto a nuestro invitado Juan Villoro por esta oportunidad. Tengo una pregunta de Sofía Moret que dice que al empezar trataste una genealogía de cuentos y cuentistas que es de alguna manera la tradicional latinoamericana. ¿Cómo ves o no que tus cuentos abrevan en esa tradición, pero también la trastocan o transgrede, no solo en cuanto a los temas, sino también en las normas del género? Sí, bueno, me interesa mucho la pregunta de Sofía y la agradezco mucho. Cuando yo empecé a escribir cuentos, me interesé particularmente como por dos polos del continente americano. Por un lado, la literatura del Río de la Plata. Me interesaba mucho la literatura de Juan Carlos Onetti, Felisberto Hernández, Jorge Luis Borges, José Bianco, Julio Cortázar, en fin, Silvina Ocampo. Escritores de umbral entre lo real y lo fantástico, de atmósferas muy poéticas y sugerentes y con un trabajo estilístico del lenguaje maravilloso. Y por otro lado, me interesaba la velocidad de la narración, la visualidad, el sentido concreto de las frases de los escritores norteamericanos, Faulkner, Fitzgerald, Hemingway, Raymond Carver y muchos otros, ¿no? Hasta Richard Ford y otros autores. Entonces, estas dos maneras de ejercer el cuento me cautivaron mucho. Y en medio de eso que está mi país, México, y una muy buena síntesis de ambos es Juan Rulfo, que es un autor profundamente moderno, si bien sus temas son rurales, y que tiene por un lado esta velocidad de la acción de la literatura norteamericana, que él leyó mucho, pero también la complejidad mental muy sugerente de honduras psicológicas y en ocasiones mágicas de la literatura latinoamericana. Entonces esa mezcla a mí me pareció extraordinaria y desde luego todo escritor lee a los demás pues tratando de hacer algo propio. Esa es como la tradición, digamos, de origen. Hoy en día me gustan mucho escritoras argentinas como Mariana Enríquez, me gusta mucho Samantha Schweblin, también argentina, María Gaiza, que también es argentina, en fin, en México, una escritora que ahora me influye mucho a mí, a pesar de que ella estuvo en mi taller de cuento, que es Guadalupe Nettel, y así sucesivamente, pues también he ido viendo otra tradición del cuento. A mí me parece que está por escribirse una nueva tradición del cuento latinoamericano, fundada quizá en la figura de Silvina Ocampo. La antología más famosa, al menos en mi generación de literatura que pudimos leer, fue la antología de la literatura fantástica que hicieron Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo. Obviamente por el machismo imperante y porque eran escritores que se prodigaban mucho más en la vida literaria y todo, se acreditó mucho más a Borges y a Bioy Casares, que representaban una parte de esa literatura.
Pero había otra parte que era la de la propia Silvina Ocampo, que tenía que ver con ciertas marginalidades de la cultura. Los niños, los locos, las mujeres, los delirantes, los hipersofisticados, que de tan sofisticados también están locos. Ese tipo de personajes que trabajó también Silvina Ocampo, me parece que fundaba una tradición que todavía no había sido desarrollada. Y creo que precisamente en figuras como Mariana Enríquez, quien por cierto escribió una notable biografía de Silvina Ocampo, o en México Guadalupe Nevetel, o Lina Meruane en Chile, en fin, muchas escritoras hoy en día. Menciono escritoras, pero es una tradición abierta también a los escritores. Y creo que algunas de las cosas que yo he escrito están un poco en consonancia con ese tipo de escritura y con la ironía que para mí ha sido central en la literatura, que no es un elemento fundamental de la literatura latinoamericana, la ironía, y menos del cuento, que suele ser más bien dramático o fantástico. Pues yo creo que ahí, como muy bien dijo Sofía, yo también he tratado entre estas vertientes, entre estas tradiciones, pues de trastocar un poco la literatura en el pequeño terreno que me toca en suerte. Muchas gracias. Justamente parte de su respuesta tiene que ver con la próxima pregunta. Chris Lewis quiere saber qué nuevas voces jóvenes hay en la literatura mexicana y cuáles recomendaría. Bueno, yo recomiendo mucho a Verónica Gerber, una escritora que, de ascendencia argentina, pero que ha vivido en México. Tiene un libro maravilloso que se llama Conjunto Vacío, que tiene que ver con la famosa teoría de conjuntos que todos aprendimos en la escuela, que relaciona círculos con círculos, y aquí ella hace su propia teoría de conjuntos para relacionar personas, especialmente a través de una relación amorosa. Es un libro extraordinariamente sutil y muy bueno. Mencionaba yo a Guadalupe Netel, mencionaría también a Julieta García González, que tiene una novela que se llama Vapor, muy sugerente, que es la vida profundamente erótica de una mujer con sobrepeso, una obra muy ingeniosa, muy disfrutable. Jorge Comensal es autor de un libro espléndido, una novela que se llama Las Mutaciones. En fin, yo creo que hay una literatura extraordinariamente rica. Fernanda Melchor escribió Temporada de Huracanes, una novela estrujante sobre la violencia en México. Y por supuesto está Valeria Luiselli, que seguramente todos ustedes conocen, cuya novela Desierto Sonoro pues es una de las más leídas y comentadas hoy en día en México, entre muchas otras voces, ¿no? Yo creo que es un buen momento para la nueva literatura mexicana. Yo personalmente tengo una pregunta que me surgió a partir de la lectura de La ciudad es el cielo del metro, que se focaliza, por supuesto, en el metro de la Ciudad de México, pero al final se insinúa que esa coexistencia de tiempos en un mismo lugar podría extenderse a la ciudad que está por sobre la superficie. De ser así, ¿qué efecto considera que tiene esto en la conciencia colectiva de los mexicanos? Bueno, ahí había yo creo que un poco de wishful thinking de mi parte, porque efectivamente al final del texto yo digo, bueno, ¿hacia dónde van estas personas que parecen deportadas? ¿Cuál es su destino? ¿Qué propósito pueden cumplir? Dice, quizás sea el de tomar alguna vez la superficie, el de ir y es una vieja frase muy hermosa, por cierto, de Marx, al cielo por asalto, ¿no? Entonces, para la gente del subsuelo, asaltar el cielo es llegar a la superficie de la ciudad. Entonces ahí hay ese deseo, esa esperanza, ¿no? Y yo creo que la esperanza es algo que se construye, aunque no haya muchas evidencias para ello. El famoso libro de Ernst Bloch, El principio esperanza, fue escrito en la posguerra, ¿no? En esos momentos de noche y niebla en la que nadie podía concebir esperanzas. Él decidió hacer una construcción de cómo el concepto de la esperanza tiene validez para todos nosotros. Entonces, yo creo que esa es una frase esperanzada para entender también la superficie y para transformarla con ese cruce de tiempos, con esa multiculturalidad que se expresa accidentalmente
en el metro, ¿no? Entonces la Ciudad de México es una ciudad en capas porque era primero una ciudad prehispánica que fue enterrada, sepultada, cada cierto tiempo surgen remanentes de esa ciudad, luego vino la ciudad colonial, luego la ciudad moderna, la ciudad posmoderna, etcétera. Entonces, esta ciudad en capas, esa superficie, ¿cómo la vamos nosotros a gestionar? ¿Qué vamos a hacer ahí? En la Ciudad de México vive más de 1 millón de indígenas, o sea, es también una ciudad indígena, es una cantidad bastante grande de pobladores, y todo esto está por reconfigurarse, ¿no? Todo esto creo que desde el 94, cuando los zapatistas dijeron nunca más un México sin nosotros, también dijeron ellos queremos un mundo en el que quepan muchos mundos. Entonces esta multiculturalidad, pues yo creo que deseablemente debería expresarse en la ciudad. Creo que se ha avanzado mucho en eso. Tenemos nosotros una constitución, y no lo digo porque yo haya participado en el borrador, el resultado final es un poco vergonzoso para cualquier escritor, porque uno lee una constitución y se da cuenta de cómo los abogados pueden distorsionar el lenguaje de una manera verdaderamente tremenda. Entonces no es un libro para leerse de manera muy fluida, pero hay algunas ideas que me parecen importantes, ¿no? Y una idea que tratamos de transmitir nosotros, que es el primer tema de esa constitución, es quién es el habitante de la Ciudad de México, a quién protege la constitución. Y la idea, en las discusiones, yo me acordé de un cuento de Borges, Historia del guerrero y la cautiva. En Historia del guerrero y la cautiva, Borges narra la historia de un bárbaro lombardo, Droculf se llama, que llega a destruir la ciudad italiana de Ravenna. Entonces él llega a Ravenna y antes de la batalla decide recorrer la ciudad. Y Borges describe lo que ve esta persona que nunca ha visto una ciudad. Y dice, vio balaustradas, terrazas, balcones, calles, plazas, iglesias, y no entendió lo que veía. Esa arquitectura lo rebasaba. Él ignoraba los propósitos a los que obedecía la ciudad. Y sin embargo, él tuvo la valentía de sentirse inferior a esa ciudad. Dijo, yo no puedo destruir algo que me excede de esta manera. Entonces, Droculf cambia de bando y muere defendiendo Ravenna. Y Borges dice de manera emblemática, no fue un traidor, fue un iluminado, fue un converso. Es decir, entendió que la causa del adversario era superior a la suya y la abrazó al grado de morir por ella. Esa idea me parece extraordinaria, porque la ciudad educa a esta persona. La ciudad es edificante en ese sentido. Entonces, la idea de nosotros, ¿quién es el habitante de la Ciudad de México? No, cualquiera que esté ahí, cualquiera. O sea, el que por el solo hecho de estar ahí, de haber llegado, cualquiera sea su procedencia, es habitante y la ciudad lo cubre con los derechos que debe otorgarle. Y empezamos nosotros diciendo, esta es una ciudad creada por migrantes, por lo tanto siempre será la sede de los migrantes. El que llegue aquí está amparado por la ciudad. Entonces es la parte, digamos, más poética de una constitución que luego ya se va por otros rumbos. Pero yo creo que es una idea importante y esa es la idea esperanzada de que esa ciudad pueda hacerlo para todos, incluso para el migrante que acaba de llegar. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. Manuel Cuellar dice, muchas gracias por tan interesantes reflexiones. En esta encrucijada históricas para ambas naciones, Estados Unidos y México, me interesa escuchar su opinión con respecto a la violencia, en todas sus formas, simbólicas, económicas, material. Pienso aquí en su crónica La Alfombra Roja. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué papel juega la literatura, la crónica, después de esta época, después de esta década de múltiples acercamientos al tema? Y por otro lado, ¿en qué forma esta crisis de migración en ambas fronteras, Estados Unidos-México y México-Centroamérica, también nos obliga a hacer un ejercicio de reflexión sobre el papel de las letras, tanto en Estados Unidos como en México y Centroamérica, con producciones tan diversas y con una distribución o una circulación tan diferenciada? Sí, bueno, son preguntas que abren respuestas muy complejas por lo estimulantes que
que son: la violencia en México no ha frenado. Hace un par de años participé junto con Cristina Rivera Garza y Guadalupe Nettel, los tres, hicimos una antología de escritores mexicanos menores de 40 años. Y alguien me preguntó, oye, ¿cuál es el denominador común? Y yo sin vacilar contesté: la violencia. O sea, era lo que estaban escribiendo estos escritores, algunos de ellos los acabo de mencionar. Entonces, la realidad mexicana sigue siendo muy violenta. Ahora, en tiempos del coronavirus, tenemos las muertes por la pandemia, pero no han disminuido las muertes por ejecuciones del narcotráfico. Parte del país está sometida al poder de fuego de las bandas criminales, y esto es terrible. Luego también tenemos una muy fuerte violencia de género. Eso es muy grave, y el encierro aumentó la violencia de género. Laura Castellanos, una muy buena periodista mexicana, escribió en la edición local del Washington Post un reportaje sobre el incremento de la violencia doméstica ahora que la gente se tiene que quedar en casa. El peor enemigo en muchas ocasiones es el hombre. Muchos de estos feminicidios no son calificados como tales porque en el Ministerio Público se aconseja muchas veces que se denuncie un robo o que se denuncie un acto de violencia para no pasar al proceso que ellos consideran más complicado. En realidad no quieren hacerlo, de que eso tenga que ver con violencia de género, pero es uno de los más graves temas que tenemos en México. Yo escribí la crónica de la Alfombra Roja cuando empezaba la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón en 2006-2007, y las cosas han empeorado muchísimo, en gran medida por esos 6 años de política irresponsable del gobierno de Calderón. Creo que el cometido de la crónica es no cerrar los ojos, pero también hay un cometido ético, y en donde la crónica se ha adelantado a las políticas públicas, que es entender que lo más grave de la violencia no es la sangre, sino la vida que se pierde con la sangre. La crónica, con cronistas como Daniel Arrea, Marcela Turati, Laura Castellanos, Anabel Hernández, ha hecho un viraje importante. Y he mencionado curiosamente mujeres, también mencionaría Diego Enrique Osorno, Javier Valdés Cárdenas, que ya fue asesinado. Este viraje de la crónica tiene que ver con el poner el acento en las víctimas. O sea, la guerra emprendida por el gobierno ponía el acento en los protagonistas, detener un capo de la mafia, descabezar a un cártel. Esta idea de que hay una especie de contrasociedad incrustada en México y que nos ha invadido y que está causando problemas. Lo que hicieron los cronistas, y sobre todo las cronistas, fue demostrar que hay un vacío que se está perdiendo con la violencia. Javier Valdés Cárdenas tiene un libro que se llama Huérfanos del Narco. Marcela Turati un libro que se llama Fuego Cruzado, sobre las víctimas. Y esto lo adelantó la crónica y lo puso en la discusión nacional antes de que hubiera nuevos planteamientos respecto a la violencia. Entonces yo creo que eso fue muy importante para entender que lo que se había visto como un problema de seguridad nacional era en realidad un problema de salud pública y de recomposición del tejido social. Esto ya se ha hecho un viraje, digámoslo así, cultural al respecto, y los discursos públicos tienen que ver con esto, pero todavía no tenemos una política que verdaderamente pueda entender todos los aspectos multifactoriales de este tema. Ahora, somos vecinos de Estados Unidos, y eso cambia las cosas. Es el máximo consumidor de drogas del planeta y el máximo vendedor de armas del planeta. Es también un problema bilateral y dependerá mucho de la agenda bilateral lo que se pueda hacer. ¿Cómo circula la literatura mexicana, la literatura norteamericana? Efectivamente hay una simetría. Esto tiene que ver con la circulación política de las lenguas. Pensemos nosotros en los últimos 5 premios Nobel, 3 de ellos escriben en inglés. Es un dato muy importante. Yo he sido jurado varias veces del Premio Princesa de Asturias, que es uno de los más importantes internacionales que se dan en España, y de los últimos 10 autores premiados, me parece que 6 escriben en inglés. Entonces, en todos los foros, en todos los jurados, en todas partes, se es rehén de la circulación política de las lenguas. Conocemos a muchos más autores
que escriben en inglés de lo que se conoce a los demás autores, de lo que se conoce en otros países de nuestro territorio. Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los países que menos libros extranjeros publica. La cuota de traducciones es, creo que el 5% de la industria editorial es realmente bajo. Entonces, nosotros tenemos un gran conocimiento de lo que nos llega y hay un conocimiento muy relativo de lo que ahí llega. Y en la pregunta yo creo que también estaba implícito el tema México-norteamericano, que también es muy interesante, porque yo creo que la literatura chicana se conoce mucho mejor en Estados Unidos, ya sea escrita en español o en inglés, y en las universidades de Estados Unidos, de lo que se conoce en México. Ahí también hay un rezago especial de México. Nosotros pensamos que la gente que se va de México ya no tiene que ver con nosotros, ¿no? Y que si algo llega en español desde California ya no es mexicano. No importa si eso no es mexicano, puede ser gran literatura a la que no le prestamos atención. Entonces también ahí hay un problema muy, muy grave de percepción nuestra de la cultura de Mexamérica, por ponerlo de ese modo. Entonces hay muchas cosas que trabajar y hay muchas cosas, creo que elaborar, ¿no? Y yo creo que uno de los lugares más propicios es precisamente los departamentos como el de español y portugués de la Universidad de Maryland. Muchas gracias. Tenemos una más de Izaskun Álvarez Cuartero, que le agradece por la charla y menciona que estamos en el centenario de la muerte de Galdós. ¿Qué opina de su escritura y de sus episodios nacionales, la gran crónica del turbulento siglo XIX español? ¿Qué influencia ha tenido Galdós en México? Bueno, Galdós yo creo que tuvo muchísima influencia en los escritores de principios del siglo XX, escritores del XIX. Yo creo que fue un escritor sumamente formativo y creo que fue decisivo para ciertos escritores mexicanos a los que les interesó mucho escribir no solamente literatura de ficción, sino literatura de corte histórico, y que fueron escritores que participaron también en la política. O sea, todo el siglo XIX mexicano está lleno de escritores que están tratando de forjar un país y que combinan el quehacer de la escritura histórica con textos de ficción, con poesía, pero también con el ejercicio de la política. Yo creo que fue en ese sentido una figura muy importante. Creo que luego, con las nuevas técnicas literarias, la literatura primero de la Revolución Mexicana y luego el boom latinoamericano, la figura de Galdós fue un tanto relegada y creo que de manera injusta. Sergio Pitol, que era un escritor extraordinariamente cosmopolita, que tradujo casi 100 libros de 5 lenguas diferentes, señalaba una y otra vez la necesidad de volver a Galdós y la importancia que había tenido su literatura para la literatura moderna. Y era un poco lo que, hablando con Sergio Pitol, era un poco como si Galdós hubiera hecho uno de esos trajes que tenían surcido invisible, así se le llamaba, y que era un traje en donde no te dabas cuenta de que había un remiendo. Y de alguna manera Galdós había remendado, había cambiado la tradición, pero había retirado ese hilo o la posteridad, los siguientes lectores, lo habían retirado y ya no acudían a él, pero acudían a autores que solo se explicaban gracias a Galdós, ¿no? Entonces yo creo que es un autor cuya novedad para la mayoría de los escritores contemporáneos, ya sea muy jóvenes o de mi generación, está aún por descubrirse. Por cierto, yo visité su casa en Canarias y me encontré con una persona que estaba llorando de emoción y que venía de Uruguay y estaba llorando de emoción y empezamos a hablar, se apenó un poco de estar llorando y me dijo, es que estoy en este lugar que es más importante que muchos lugares de mi propia vida. Así de importante puede ser la literatura y así ha sido la de Galdós. Bueno, no. ¿Hay otra pregunta? Ya Una pregunta más. Estamos pasaditos de tiempo. Juan, ¿está bien contigo una pregunta más? Como ustedes digan, Neida, hasta que tú sabes que hasta que tú digas, yo estoy a tus órdenes. Bueno, una más, porque siempre nos quedamos. Perfecto, sobre todo porque esta es
de mi interés particular. Usted, cuando nos visitó en 2016, dio una entrevista para la revista de los estudiantes graduados, Animal de Fondo, y en esa entrevista que la hizo con nuestro compañero José Alfredo Contreras, hablaba mucho del humor. Entonces, mi pregunta tiene que ver con ese humor que tal vez a veces se puede percibir en sus textos. Por ejemplo, si pensamos en la burocracia capitalina, dar y recibir, también un poco en Amigos Mexicanos está presente, aunque es un humor muy, no tan directo, ¿sí? Está como bastante escondido y es bastante especial. Pero mi pregunta tiene que ver con si considera que esta es una manera, un recurso que se puede utilizar en la literatura para procesar y trascender la realidad, en este caso la realidad mexicana, la burocracia o el problema que eso puede generar, y cuál cree que es el límite que ese recurso puede encontrar. O sea, hasta qué punto ese recurso puede alertar la inteligencia y qué podemos conseguir a través de eso. Bueno, el humor sirve antes que nada para soportar la realidad, ¿no? Nosotros vivimos ante una realidad muchas veces defectuosa y, por ejemplo, la burocracia es un ejemplo tremendo, y especialmente la mexicana, de cómo la realidad puede ser complejísima y adversa. Entonces, burlarse un poco o reírse es una manera de sobrellevar la realidad. Por eso creo que el humor permite una reconciliación crítica con la realidad. Y digo reconciliación crítica porque la sobrellevamos, pero no dejamos de reconocer que es defectuosa y muchas veces lamentable. Yo creo que el humor, en su sentido más alto, es atributo de la inteligencia. Augusto Monterroso, que era un gran humorista, decía el verdadero sentido del humor, perdón, el verdadero cometido del humor es hacer pensar y a veces hasta hacer reír. O sea, él decía, lo más importante de la ironía es que tú veas las cosas de otro modo. Y si aparte te ríes, pues qué bueno. Pero eso es un efecto secundario de ver las cosas de otro modo, ¿no? Yo creo que un gran cómico, y por ejemplo, Estados Unidos tiene una tradición de cómicos judíos maravillosos, y entonces si uno oye una broma de Jerry Seinfeld, sabe que es una persona profundamente irritada con la realidad, que algo le disgustó muchísimo del mundo y que se reconcilia con esa realidad absurda, diciendo, esto me da risa porque no tiene ningún sentido. Y yo creo que, vistos en proximidad, todos nosotros somos injustificables. Todos nosotros somos muy raros y difícilmente aceptables. Si alguien de Marte llegara con plena objetividad y viera cómo nos conducimos, diría, bueno, esta gente no sabe qué hacer, y efectivamente no sabemos qué hacer. Entonces yo creo que el humor sirve para eso, para vernos de otra manera. Es una forma de la elocuencia. Yo pienso que el sentido del humor tiene sus mejores efectos literarios cuando está en el campo de la ironía. Por eso yo más bien me refería a la ironía. Y preguntabas tú, con toda razón, ¿cuál es el límite del humor? Y yo creo que todos nosotros sabemos que es muy disfrutable que algo cause gracia, pero es terrible que alguien se quiera hacer el chistoso. O sea, ahí hay un momento, ¿verdad?, en cuando se convierte el humor en un recurso forzado, que está esperando una carcajada y que no va a llegar esa carcajada, eso se vuelve patético, eso se vuelve terrible. Entonces, el humor, como la nitroglicerina, se tiene que administrar con cuidado, porque si exageras mucho los efectos, te puedes convertir en alguien que está buscando el chiste fácil, el pastelazo en la cara, y entonces eso ya no tiene sentido, deja de ser atributo de la inteligencia y se convierte simple y sencillamente en algo patético, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está el límite para el humor. Por eso yo siempre he pensado que el humor tiene que ver con la personalidad de quien lo ejerce. Yo creo que nadie debe forzarse
a ser un escritor humorístico si eso no le nace, si no es su manera de ver el mundo. El humor es una manera de ver la realidad. Estás a disgusto con la taza de café que te sirvieron, con las preguntas absurdas que te hacen en Starbucks, 7 preguntas para tener un café, y entonces esas 7 preguntas te pueden dar lugar a un sketch cómico, ¿no? Y es una manera de sobrellevar esa realidad, pero sin forzar las cosas para que eso se vuelva, digamos, un recurso fácil, un recurso predecible, todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cosas más extraordinarias, pero también por eso mismo más difíciles de lograr, y que funciona en dosis reducidas como los más delicados medicamentos. Bueno, ahora sí, nos hemos pasado como 20 minutos, pero bueno, en realidad ha sido un absoluto placer, como siempre, Juan, tenerte entre nosotros. Invito a los colegas que han participado en esto y a Ix a que se manifiesten para despedirnos de Juan. Y gracias por tu generosidad siempre con nosotros, por todo el tiempo que nos hablas, que nunca tiene límites, y eso nos encanta, y siempre nos quedamos con ganas de todas maneras. Así que muchas gracias, Juan, y gracias a mis colegas que participaron en esta actividad y a todos los asistentes. Ix. Gracias, Eida, por tu hospitalidad. Gracias a los amigos del instituto, donde también me he hospedado en alguna ocasión, un lugar espléndido. Gracias a todos los que participaron, a Ryan, como siempre, por sus lecturas, a Mariana, a Cecilia, a todos los que hicieron preguntas, y aquí estoy a su disposición, siempre con el gusto de colaborar con la Universidad de Maryland y muy especialmente con Eida Meredith. Y muchas gracias también a nombre del Instituto Cultural Mexicano. Eida, muchas gracias por siempre tomarnos en cuenta y por proponernos proyectos edificantes como esta charla con Juan Villoro. Siempre es un placer tener conversaciones inteligentes con estudiantes notables y maestros importantes. Les agradezco a todos su presencia y nos vemos en la última plática en el mes de diciembre para terminar con el ciclo de hojas de otoño. Muchas gracias a todos y descansen. Gracias. Gracias.